Hoy en la segunda biografía del canal hablaremos del tercer máximo goleador de la historia del club, uno de los ídolos más queridos del equipo. Todos los hinchas en algún momento soñamos con ser él, en marcar un gol y en celebrarlo quitándose la camiseta y trepándose al alambrado tal como lo hacía él para gritarlo con la hinchada. Y es que este jugador es una de esas personas que pasan por un club, dejan huella y generan identidad en los hinchas. Un goleador que siempre apareció en el torneo peruano, en la Copa Libertadores, en el mejor momento y en el peor momento del equipo. Hoy hablaremos de un goleador inigualable que encontró su lugar en el mundo en la Florida. Hoy hablaremos del pelao Luis Alberto Bonet. Luis Alberto Bonet nació el 27 de abril de 1971 en Buenos Aires, Argentina. Creció en el barrio de Villa Crespo y vivía a una cuadra de la Plaza 24 de Septiembre, que era el lugar donde jugaba de niño y donde comenzaba a soñar con algún día ser futbolista. Sueño de la mayoría de niños argentinos y latinoamericanos que son apasionados del fútbol, algo que Luis también sentía, por lo que empezó a jugar al baby fútbol en canchas de losa, teniendo como primer equipo de barrio al Caballitos Juniors. Sin embargo, conforme empezó a crecer, por motivos personales, Luis empezó a dedicarse más a sus estudios y durante toda su secundaria y adolescencia no jugaría para ningún equipo de fútbol. Recién a los 18 años, en el año 90, cuando ya había salido del colegio y estaba viendo a qué universidad postularía, pudo ver un afiche de que el equipo del barrio, el Atlanta de Buenos Aires, estaba haciendo una convocatoria para el club y así fue que Luis decidió probar suerte. Luego de un mes y medio haciendo pruebas, Bonet sería fichado por el Atlanta para la categoría inferior del club, antes de pasar inclusive a la reserva. Sin embargo, en esa época Bonet tendría que superar uno de los primeros obstáculos de su vida, ya que en esos momentos Argentina estaba regido bajo un gobierno militar y él justo había salido sorteado para el servicio militar. Además, Luis sabía de que los directivos de Atlanta, antes de hacer un contrato a alguien, le preguntaban si había salido sorteado o no, y si es que así era, no lo contrataban. Pero para zafar de esta situación, Bonet le dijo a los directivos de que su familia tenía un contacto con un alto cargo de la Marina y que lo podrían ayudar a zafar de ahí, por lo que no habría problema. Problema que aparecería 6 meses después, cuando un día luego de llegar a entrenar, veía que la carta de la Marina había llegado y debía unirse al servicio militar. Un Luis destrozado, pensando que su sueño se había truncado, estuvo 2 meses en la Marina hasta que un bendito día un alto rango le comentó que era amigo de su tía y al saber de su situación le permitió salir lo antes posible. Fue así como a la semana Luis volvió a los entrenamientos y para el próximo año ya sería parte del primer equipo. De esta manera Luis comienza su carrera en la tercera división de la Liga Argentina jugando para el Atlanta, un equipo que estaba sumergido en bastantes problemas económicos y que por esas razones empezó a utilizar muchos chicos jóvenes en su equipo. Uno de ellos sería Luis Alberto Bonet, quien empezó a tener oportunidades. Él mismo cuenta que los primeros años jugando al fútbol fueron muy difíciles para él, ya que como no había hecho divisiones menores, no tenía el mismo ritmo que sus compañeros y su físico no le ayudaba. Tuvo que trabajar duro y por un largo tiempo para ponerse a la par de sus compañeros y poder rendir en un partido completo. Así en sus inicios, Bonet alternó buenos y malos partidos y poco a poco junto a los demás jóvenes de su equipo empezaron a mejorar en el rendimiento y realizaron mejores campañas. Recién para la campaña de 1995 pudieron ascender de la tercera a la segunda división argentina, siendo este un logro importante para el club, el cual venía de estar en tercera por muchos años. Justamente en la segunda división, el equipo realizó una gran campaña en donde estuvieron varias fechas punteros, pero donde el ritmo no les alcanzó y cayeron gravemente en la última recta del torneo. Igualmente, Luis Alberto Bonet, que se convirtió en uno de los máximos goleadores históricos de Atlanta, empezó a recibir mayor atención de los medios por su desempeño. Pero la manera en la que llega Bonet a Cristal es algo anecdótico. Luis no tenía representante y su contacto con Cristal no nace ni por un dirigente, ni por un técnico y ni por alguien ligado al club, sino que por nada más y nada menos que un hincha. Sí, un hincha de Atlanta de Argentina llamado Eduardo Gaguero era muy amigo del entonces presidente de Sporting Cristal, Francisco Lombardi. Gaguero iba siempre a la cancha y tenía presente cómo Bonet la rompió en el año 95
y marcó muchos goles para su club, por lo que le comentó a Pancho que en su equipo había un 9 muy interesante, con mucho gol y que podría serle útil. Fue así como empezaron a hacerle seguimiento y rápidamente a mitad del año 96 lo trajeron a préstamo por 1 año y medio. Luis no conocía nada de Lima ni del Perú, tan solo lo que había visto de Sporting Cristal en las Copas Libertadores, con las buenas campañas que había tenido el equipo celeste en los 90, además de los últimos partidos ante River por los octavos de final de la Copa de ese año. Fue así que Bonet sabía que llegaba un equipo ganador y no lo dudó ni un segundo. Luis cuenta que el mismo día que llegó al Perú ya estaba en la Florida entrenando con el plantel y a la semana siguiente debutaría ante Unión Minas con un gol y una asistencia en una goleada por 7-1. Ese día se dio cuenta de que había llegado un equipo que era una máquina de generar fútbol. Ese 1996 Cristal conseguiría el primer tricampeonato de un equipo peruano, siendo la primera Copa de Luis con la celeste, aportando 4 goles en aquella mitad de temporada. Esto debido a que el titular en ese entonces era Gerson Lente y Bonet no tuvo muchas oportunidades. Para el 97 Cristal jugaría su mejor Copa Libertadores en toda su historia y Luis Alberto Bonet sería una estrella indispensable para llegar a la final de aquella Copa. Sin embargo, al comienzo de la temporada no estaba destinado ni que sea titular en el equipo, y es que el DT de ese entonces, Sergio Marcarián, llevaría al pirata Adrián Sornomás a Cristal para que sea el 9 de esa temporada, pero a punta de trabajo y de goles, Luis se iría ganando el puesto. Y lo hizo de gran manera, quedando como el goleador del equipo con 5 tantos, habiendo marcado en fase de grupos, en la caída 2-1 ante Cruzeiro en Belo Horizonte, apareció también en Oruro, en un momento complicado donde perdíamos 2-0 en los cuartos de final y se nos complicaba la llave en Bolivia, luego aparecería con un cabezazo formidable, marcando el 3-2 de descuento, a falta de tan solo 5 minutos para que acabe el partido de ida ante Racing en Avellaneda, en un momento en el que Racing nos estaba superando y estaba en busca del cuarto gol y en el cual les caería como un baldazo de agua fría cuando Bonet superó en la marca al negro Galván y ante un giro perfecto en el aire marcaba un descuento que le daba un buen augurio al equipo de que podíamos voltearlo en Lima, algo que conseguimos y donde Bonet fue figura nuevamente, apareciendo con un doblete en la victoria más importante de la historia de Sporting Cristal, marcando el 1-0 y el 3-1 en aquella recordada noche en la que vencimos por 4-1 Racing de Avellaneda y clasificamos por única vez en nuestra historia hasta el momento a la final de la Copa Libertadores. Pero a pesar de haber sido tan importante en la Copa, de haber marcado 5 goles, haber sido goleador del equipo en ese certamen, Bonet saldría de Cristal al finalizar el año luego de que finalice su préstamo, así que tuvo que regresar al Atlanta, de equipo dueño de su pase. Allí, como Luis no tenía representante, no tuvo buena suerte en el mercado de pases. Un equipo de poco nivel como Gimnasia y Tiro de Jujuy, que jugaba en la primera de Argentina pero siendo de los equipos más bajos del campeonato, terminaría comprando su pase y haciéndose de sus servicios por 2 años. Años terribles para Luis, el cual llegó a un equipo con problemas económicos en donde siempre tuvo problemas para cobrar debido a que el equipo se encontraba en bancarrota. Lamentablemente para él, por las leyes argentinas, no le pudieron rescindir el contrato ni desvincularse, por lo que tuvo que quedarse hasta el año 2000 en Gimnasia y Tiro de Jujuy. Recién para el nuevo milenio, Luis puede desvincularse del club argentino y es contactado por Juvenal Silva para llegar al Cienciano del Cusco, equipo que quería ser campeón nacional y se estaba armando fuertemente. Allí en Cusco la pasó muy bien y tuvo una muy buena campaña, terminando tercero en el campeonato peruano, solo por detrás de Universitario y de Sporting Cristal. Además, fue el segundo máximo goleador del torneo, marcando 19 goles en aquel año, algo que hizo que Sporting Cristal lo fiche nuevamente para la temporada 2001. A partir de ahí, el goleador no vestiría otra camiseta y le dedicaría sus últimos 7 años de carrera a la celeste. Años maravillosos en donde se vivió buenos y malos momentos, en donde se consiguieron títulos y se llegó a pelear el descenso, en donde nació la histórica celebración de sacarse la camiseta y celebrarlo con la hinchada. Años en donde a punta de goles, carisma y amor por los colores, Luis Alberto Bonet pasaría de ser un gran goleador a convertirse en ídolo del club. Y es que Bonet era un goleador completo que aparecería ante todos los rivales, en todos los partidos y sobre todo en los más importantes. Por lo mismo, es el goleador histórico de los Cristal U, en donde ha marcado 13 goles. Metía goles de cabeza, con la derecha, con la izquierda o de penal. Tenía un olfato goleador tremendo que lo llevó a ser goleador celeste muchas veces, pero vayamos paso a paso desde su regreso. Para el año 2001, Luis Bonet marcaría 18 goles, llegando a marcar en el Apertura, en el Clausura y en la Copa Merconorte. En aquella temporada, Cristal no llegaría a disputar la final nacional
ya que la Apertura lo ganaría Alianza y Cienciano ganaría el Clausura. Sin embargo, Cristal sería el equipo con mayor puntaje en la tabla acumulada, consiguiendo 90 puntos, superando a Cienciano y Alianza, que tenían 80 y 67 respectivamente, algo que nos valió el pase a la Copa Libertadores del año siguiente. Para el 2002, Cristal había armado un buen plantel para buscar el campeonato y pelear en Copa Libertadores. Sin embargo, el inicio fue terrible para el equipo celeste, en donde tendríamos nuestra peor campaña en una Copa Libertadores, quedando últimos con 0 puntos ante equipos como Monarcas Morelia, Vélez Sarsfield y Nacional de Uruguay. Además, quedaríamos terceros en la Apertura, en un campeonato que lo ganó Universitario luego de definirlo en un partido con Alianza. Así, llegamos al Clausura con todas nuestras chances puestas en ese torneo. Cristal tenía que salvar el año y ganar el Clausura sí o sí. Todo esto, debemos mencionar, con un plantel con muchos jóvenes de la casa que se acoplaron al equipo, como Eric Delgado, El Mudo Rodríguez o Renzo Cheput. Esto debido a una purga que realizó el DT de ese entonces, Paulo Autori, en la Apertura de ese año. Luego una goleada horrible por 5-1 ante Alianza y Matute, en la que el DT habló con la dirigencia alegando que habían jugadores que no estaban dando todo de sí y que supuestamente le estaban haciendo la camita, por lo que se iría del cargo. Los dirigentes, que querían que se quede el técnico, aceptaron las condiciones que puso, las cuales fueron deslindar del equipo a Miguel Miranda, Jan Ferrari, Manuel Marengo y Jorge Soto, siendo solamente este último perdonado por Autori y volvería al equipo celeste unas semanas después. Fue así como se le dio lugar a estos jóvenes, quienes junto a los jugadores experimentados nos llevaron a conseguir uno de los campeonatos más vibrantes. Tuvimos un gran Clausura, en donde Luis Alberto Bonet marcó 13 goles y fue pieza clave para conseguir el campeonato. Campeonato que conseguiríamos a falta de una fecha para el final, en un partido en el Estadio Nacional de Lima ante Universitario. Cristal llegó a este partido sabiendo que podía ser campeón y nada mejor que hacerlo ante el equipo crema. En cambio, Universitario quería aguarle la fiesta a Cristal y no permitiría que campeone en su cara. A la par, el único equipo que podía alcanzarnos, Alianza Lima, jugaba su partido en simultáneo ante Boys en Matute. Luis Alberto Bonet saldría como capitán para este partido, un partido complicado que comenzaríamos perdiendo, pero que a falta de poco para el final del primer tiempo, tendríamos un penal a favor, el cual Bonet era el encargado de patear. Lamentablemente, el pelado la mandaría afuera y parecía que podríamos vivir una noche negra, pero para el segundo tiempo, a falta de poco para el final, Jorge el Camello Soto marcaría el gol del empate y lo que significaba el título para Cristal, ya que en Matute empataban Alianza y Boys 1-1. Llegaría así el final del partido en el Nacional y la ansiedad albergaba a todos los jugadores, hinchas y directivos celestes, quienes estaban pendientes de la radio para saber cómo acababa el partido de Alianza, a quien le dieron 7 minutos de tiempo adicional a ver si lo ganaban. El equipo esperó un momento en la cancha, luego irían a los vestuarios, hasta que el árbitro dio por terminado el partido en Matute y oficialmente nos convertíamos en campeones nacionales luego de 6 largos años. Un título sufrido que fue muy celebrado por Bonet, por los jugadores, por los dirigentes y por la hinchada. Para este 2002, Bonet marcaría 23 goles, consagrándolo como el goleador del equipo y pieza fundamental para el campeonato. Para el siguiente año, Cristal, de la mano de Luis Alberto Bonet, ganaría la Apertura del 2003 y llegaría a jugar la final nacional ante Alianza Lima, quien ganó el Clausura a pesar de que no se jugaron 8 fechas. Lo que pasa es que hubieron huelgas que alargaron todo y con el campeonato no se llegó a culminar. Se coronó campeón del Clausura Alianza porque en ese momento era el puntero. Fue así como jugamos una final con ellos, la cual terminaríamos perdiendo por 2-1. Aquel año, Luis Bonet terminaría con 20 goles como goleador de Cristal y como goleador del torneo peruano. Llegamos así al año 2004, año en donde Cristal realizaría su última buena campaña en Copa Libertadores. Sería la última vez que pasamos a octavos de final de la Copa, en que estuvimos entre los 16 mejores equipos del continente. Teníamos un gran equipo con Bonet como goleador y otros jugadores importantes como Soto, Moisela, Norberto Araujo, El Pato Quinteros, Carlos Segarra y Juan Cominges. En esta Copa, Bonet marcaría 5 goles, igual de cantidad de goles que marcaría en la campaña del 97. En fase de grupos, le marcaría absolutamente a todos los rivales, a Coritiba 2 veces, a Rosario Central y también a Olimpia de Paraguay. Con estos buenos resultados, quedaríamos como primeros de grupo, con esperanza de hacer una buena copa y de llegar lejos. Sin embargo, tuvimos mala suerte en el sorteo
y nos tocó jugar contra Boca Juniors en octavos de final, un equipo que venía de ganar 3 de las últimas 4 Copas Libertadores. Luis Bonet le marcaría un gol a Boca y le jugamos partidos muy disputados, pero no nos alcanzó y terminamos cayendo 5-3 en el global. Aquel Boca volvería a llegar a la final en ese certamen. En el torneo local, Sporting Cristal llegaría nuevamente a la final luego de ganar el Clausura de ese año. En esta ocasión perderíamos el campeonato con Alianza luego de una infartante tanda de penales. Bonet marcaría 28 goles en el torneo nacional aquel año y fue el año con mayor cantidad de goles con la celeste, llegando a marcar en total 33 goles en aquella temporada. Para el 2005 Cristal tenía la obligación de volver a salir campeón, ya que el club cumplía 50 años y además teníamos el peso de haber perdido 2 finales seguidas ante Alianza. En Copa Libertadores esta vez tuvimos un paso regular, obteniendo 7 puntos en un grupo compartido con Boca, con Deportivo Cuenca y con el Pachuca de México. Bonet marcaría 2 goles en esta copa, en donde lamentablemente nos quedaríamos en fase de grupos. En el torneo peruano, Cristal tendría una apertura regular, donde quedaría en el cuarto puesto a 15 del líder Cienciano, pero en el Clausura de ese año tendríamos una racha espectacular y llegamos a estar 17 partidos sin perder, lo que nos mantuvo en la cima de Clausura. Este invicto recién acabaría con Cienciano, quien nos ganaría 3-0 en la altura del Cusco. Justamente este Cienciano sería nuestro rival para la final del título nacional. Final que se disputaría en Arequipa, a más de 2000 metros sobre el nivel del mar, algo que hacía colocar a Cienciano como favorito a campeonar, debido a que también tenía un muy buen equipo y en altura era casi invencible. Por eso mismo, Cristal para este encuentro tomaría muchas precauciones, como jugar sin 9, ya que nuestro falso 9 en esta ocasión fue Carlos Lobatón. Así, de esta manera, Cristal derrotaría 1-0 a Cienciano con gol de Carlos Segarra y saldría campeón nuevamente, siendo este el tercer campeonato de Bonet con el equipo, quien lamentablemente no pudo estar en las últimas fechas del torneo debido a una lesión en los ligamentos. A pesar de esto, Bonet cerró el año con 14 goles en la temporada y terminó siendo el goleador del equipo. Para el año 2006, Cristal buscaba ir por el bicampeonato y Bonet iba en busca de ser goleador un año más con el cuadro celeste. En la Copa Libertadores no nos iría muy bien y terminaríamos nuevamente con 7 puntos, esta vez con un Bonet que solo marcaría en la derrota 2-1 ante Independiente de Santa Fe en Colombia. Luego, en el campeonato peruano, Cristal tendría una campaña irregular, pelearía la apertura, quedando tan solo un punto de conseguirlo, pero en el Clausura la pasaríamos mal y terminaríamos en la 6ª posición, a 10 puntos de líder. Nos quedábamos solo con el pase a la fase previa de la Copa Libertadores y una vez más, Luis Alberto Bonet terminaba como nuestro goleador con 13 goles en la campaña. Llegamos así al año 2007 para vivir el año más oscuro en cuanto a resultados en la historia de Sporting Cristal. Aquel año fue el último en el que Bonet participó activamente del equipo, por más de que se quedó un año más. Este fue el último año de Bonet y fue un año súper complicado en el que estuvimos muy cerca de descender a segunda división. Este 2007 lo comenzamos con una fase previa de Libertadores nefasta, en donde caímos 6-2 en el global ante el América de México. El torneo de apertura también fue terrible para nosotros, quedando en el puesto 10 a 22 puntos del líder y solo a 3 puntos del último lugar. Esta mala campaña hizo que voten al técnico del momento, el cual era un desconocido, Jorge Sampaoli. Así, para el Clausura, Cristal estaba obligado a hacer un muy buen torneo para no complicarse con la baja. Para octubre, la baja prácticamente parecía inminente y Cristal tenía poco margen de error si es que se quería salvar. Y así fue como Sporting Cristal, con mucha jerarquía, sacó partidos increíbles adelante, siendo los más resaltantes el ganarle a los 3 punteros en tan solo una semana. Una semana que pudo haber sido nuestro entierro, terminó siendo nuestra salvación, ya que le ganamos a Cienciano, a Alianza y a la U. En esta temporada, Bonet llegó a marcar 6 goles, siendo el más importante el que le marca a Universitario, y siendo su último gol el convertido al Total Clean, en la primera fecha del Clausura de ese año. En las últimas fechas no jugaría tanto debido a que el puesto lo tenía el Gabo García y el brasilero que recién había llegado a mitad de año, Cristiano da Silva. Pero igual, el pelado estuvo presente en partidos inolvidables como el partido ante el Muni, en un 3-3 en el Gallardo que definía prácticamente quién descendía, y también estuvo presente en los últimos 2 partidos del campeonato. Ya había comentado que este 2007 sería el último año para Luis Alberto Bonet con el equipo, ya que para el siguiente año Bonet llegaría a la Florida luego de sus vacaciones,
para darse con la fea sorpresa de que no sería tomado en cuenta por el comando técnico. No se lo dijeron antes de las vacaciones ni días antes de la pretemporada. Se lo dijeron recién cuando llegó para hacer la pretemporada con el equipo. Un acto que descuadró totalmente a Bonet, a pesar de que se sabía de que había tenido problemas con Oblitas y con Jorge Soto. Esto sobre todo porque se sabía que Bonet aún tenía un año más de contrato con el club. Él ya había arreglado por todo el 2008 para quedarse, por lo que el pelado Bonet pidió al menos poder entrenar con el equipo, lo cual fue negado y se mantuvo todo el año 2008 entrenando solo. Sí, así terminó su carrera nuestro ídolo, entrenando solo en la Florida durante todo un año en el que le pagaron puntual, pero el que no pudo estar con el plantel ni ser parte del equipo. Una solución terrible dada por los dirigentes de ese entonces y el ciego Oblitas, que era el técnico, que tuvieron un acto cero profesional para un jugador que era un ídolo del club, uno de los máximos goleadores y un total profesional. Igualmente, Bonet rechazó una propuesta del Juan Aurich y un acercamiento a Alianza para retirarse en silencio del club con el cual marcó historia y vivió tantas alegrías. Este acto no fue bien visto por los hinchas celestes, quienes se pusieron del lado de Bonet y siempre lo apoyaron y le dejaron saber lo que era un referente e ídolo para todos los hinchas a pesar de ese final. Un final inmerecido para un delantero que llegó como desconocido, dio la vida por el club y se convirtió en ídolo a punta de goles y amor por la institución. Hasta ahora se le recuerda gratamente a Luis Alberto Bonet como uno de los mejores goleadores de nuestra historia, como un goleador que encontró su lugar en el mundo en cristal. Esperemos que más pronto que tarde podamos ver al pelado en un partido de despedida, jugando con su celeste querida ante un Nacional lleno y siendo despedido por la puerta grande, ante su gente a la cual hizo muy feliz por muchos años. Hasta entonces, seguiremos recordándolo y esperándolo.